Supongo que tú te encargas de la grabación y esas cosas. Perfecto, pues ya está. Muy bien, pues buenas tardes. No hace falta que me presente a mí mismo, yo creo, porque es una cosa un poco ridícula. Vamos a dedicar este seminario del Grupo de Investigación de Historia Reciente a hablar de Charles de Gaulle. Lo he titulado Sueños y Realidades Políticas, y quiere ser un seminario de presentación del libro, de este libro, Charles de Gaulle, el estadista rebelde, publicado recientemente. Y aprovechar también esta circunstancia, el hecho de que el libro salía para coincidir con el 50 aniversario de la muerte del general de Gaulle, que se produjo un día como hoy, un 9 de noviembre de 1970. Y hoy hay una serie de conmemoraciones en París, de hecho, y sobre todo en Colombey-les-Églises, el pueblo donde está enterrado y donde falleció, donde estaba su residencia familiar, la casa que compraron en el campo. Así que podemos hacer coincidir varias cosas interesantes en torno a este personaje que ha atraído mi atención desde hace algún tiempo. Para empezar, me gustaría que pasara la diapositiva. Ahí está. Voy a empezar con unas palabras de Éric Roussel, que es uno de los biógrafos que han hecho una de las biografías más completas, ¿no?, que se titula De Gaulle. Esta apareció en 2002 y era una biografía que ya contaba con un acceso a archivos que no habían contado las anteriores. Una biografía fundamentada en la documentación. Dice, en su introducción dice: hay dos categorías de franceses, los que no comprenderán nunca la historia nunca la historia de Francia, según hacía notar Marc Bloch. Aquellos que se niegan a vibrar con el recuerdo de la unción de Reims y aquellos que leen sin emocionarse el relato de la fiesta de la Federación durante la Revolución Francesa. Supongo que los dos hechos, como creo que hablo a historiadores, hay algunos que tengo la duda de si lo son o no, os vienen a la cabeza, ¿no? Los funerales del general de Gaulle en Colombey, el 12 de noviembre de 1970, se han conservado también como uno de esos acontecimientos claves, cargados de símbolos, a través de los cuales se revelan las metamorfosis de un pueblo. Para los que asistieron a esos funerales en medio de un inmenso concurso popular, estaba claro que esos grandiosos funerales rurales marcaban no solamente el final de una etapa, sino la expresión consagrada, el final de una etapa según una expresión consagrada, sino también un corte profundo en el tiempo. Después de el gigante que se llevaba a enterrar y al que en el anochecer de ese día millares de parisinos le iban a rendir homenaje desfilando silenciosamente en los Campos Elíseos, no se veía sobre la escena más que personajes de menor estatura. Y nada indicaba que las cosas pudieran pasar a ser de otra manera en un porvenir previsible. Un carácter de excepción no basta para hacer muy grande a un hombre de Estado. Para que surja un tal gran hombre de Estado hace falta también circunstancias. Y la historia amansada de la Europa del Oeste después de la Segunda Guerra Mundial no parecía estar en absoluto en condiciones de suscitar algo así. Hoy, con De Gaulle, una cierta historia heroica, dominada esencialmente por los jefes militares, parecía que llegaba a su fin. Así se explicaba, quizás, la aflicción casi universal que le acompañaba a la tumba. Entonces, esto es una cuestión, esta idea de que los que asistieron a los funerales de Gaulle en el año 70 tenían la sensación de que se acababa algo, que se acababa un tiempo. Es una de las claves que quiero que estén como en el eje de la interpretación que voy a ofrecer sobre lo que sucedía aquí. Este es el vehículo de artillería despojado de su torre, el Armón, de caballería despojado de su torre, que le conducía desde su casa hasta la iglesia del pueblo, ¿no? Son unas imágenes que quizá hayáis visto en otros documentales bastante impresionantes, de este vehículo en solitario con el vehículo en el que él solía viajar antes, en que va su mujer en este momento, en medio de la Francia rural y yendo hacia un entierro que, como veremos luego, De Gaulle había querido que fuera lo más sencillo posible.
Patrick Guénifé, otro de los historiadores franceses más reputados en la actualidad, en un libro titulado Napoleón y de Gaulle, publicado hace 3 años, dice: 3 palabras resumen a de Gaulle: noble, católico, soldado. No se podría imaginar un resumen mejor de la historia de Francia. Ahí vemos una imagen de los Campos Elíseos con esa manifestación de homenaje al jefe de Estado hasta poco más de un año antes, recién muerto, esa manifestación de duelo que tuvo lugar esa tarde en París. La frase de Guénifé es una frase bastante osada, o sea, es muy impresionante y desde el punto de vista histórico podría parecer contestable. Hay que leer su libro completo, Napoleón y de Gaulle, para entender por qué dice eso. Y lo dice por razones muy concretas y muy bien justificadas a lo largo de la obra. Esta es la tumba de Gaulle y de su esposa, la que aparece ahí a la derecha de la imagen. La de la izquierda es la de su hija Anne. Y Maurice Aguillon, un reputado historiador de la República Francesa, en el libro titulado De Gaulle, Historia, Símbolo y Mito, explica por qué en su vida se produjeron 3 encuentros con de Gaulle, los 3 encuentros póstumos, con de Gaulle ya muerto, que le llevaron a cambiar la visión que él tenía de Charles de Gaulle. Uno de ellos fue mirando esta tumba, que le impresionó profundamente. De Gaulle, cuando se entrevista a los franceses en la actualidad y se les pregunta quiénes son los franceses grandes de su historia, hay 3 que siempre aparecen: Luis XIV, Napoleón y de Gaulle, en distinto orden. Pues bien, cuando se les pregunta esto a los franceses, lo que se está haciendo es preguntarles qué consideran más elevado en su historia. Si se visitan las tumbas de Luis XIV, bueno, si se pudiera, porque claro, la revolución no dejó mucho títere con cabeza en esa materia, pero la de Napoleón resulta francamente impresionante, ¿no? Y la de Gaulle quiso que fuera una tumba absolutamente de pueblo, sencilla, que rimara con la de su hija con síndrome de Down, una hija enferma, que muere en 1948 y que luego hablaremos de ella más adelante, porque quería subrayar precisamente la ausencia de toda decoración política en el final de su vida y en su memoria. Sin embargo, de Gaulle sabía que él con el tiempo se acabaría convirtiendo en un mito. Es interesante lo que dice en la introducción de este libro Maurice Aguillon. Dice: algunos colegas... Publicó pocos años más adelante otro libro, que fue otro de los encuentros con de Gaulle, que es este libro, una colección de Hachette, en el que en 5 volúmenes se repasa la historia de Francia. Aguillon era el gran especialista en la República Francesa, especialista especialmente en la Revolución del 48. Y la portada del libro a la que él se refiere aquí era esta, la portada de Gaulle. Dice: algunos colegas y amigos resultaron chocados porque fueran recordados los nombres democráticos de la República y de su buen servidor en la historiografía de Maurice Aguillon, con la imagen de un jefe que se tenía por portador de los valores opuestos a la República y los valores opuestos a la democracia. ¿Cómo has podido aceptar eso?, le preguntaban a Aguillon. Entonces Aguillon explica que a él le habían dicho que si podían poner esto, había dicho que sí, que adelante, que lo pusieran, ¿no? Y dice: conservé de estas conversaciones confidenciales la impresión un poco inesperada de que en 1990 todavía una cierta izquierda continuaba dando pruebas de que miraban con una sólida alergia al general de Gaulle. Bueno, esto todavía en los 90 era verdad. Y esto va a acabar desapareciendo. De Gaulle Aguillon es un hombre, un historiador reputado, conocida su simpatía de izquierdas en la historiografía francesa. Y esto, otra cosa llamativa es que desaparece en unos años. La izquierda también va a reivindicar a de Gaulle. Y cada vez más sin complejos, ¿no? Ahí tenemos 2 películas aparecidas en 2005 y 2006. Me interesa más la de Le Grand Charles, la de Stora, que es una película, una miniserie, ¿no?, con 2 capítulos de poco más de algo más de 1 hora, casi 2 en realidad cada uno, que hace un relato de
la vida de Gaulle hasta la llegada a la jefatura del Estado en 1958. Y la otra es un documental hablando del de Gaulle humano, del de Gaulle de casa, ¿no? Construida sobre los testimonios de su hijo, Philippe de Gaulle, que fueron un éxito editorial en Francia en estos años. Vendieron más de 800.000 ejemplares cada uno de los 2 volúmenes de entrevistas con Philippe de Gaulle. Sigue siendo una referencia para los franceses y es una referencia cada vez más amplia. Como hemos visto, son varios los historiadores y son muchos los testimonios de que de Gaulle es un hombre con una significación muy especial en la historia francesa. Uno de los grandes, el más ilustre de los franceses, se dice a veces, o cuando se quiere dejar el campo algo más abierto, el más ilustre de los franceses del siglo XX. Hablemos en primer lugar de su formación, brevemente. De Gaulle es el hijo de unos padres católicos, profundamente católicos. Incluso le mandan a estudiar a Bélgica cuando las órdenes religiosas son expulsadas de Francia para que pueda seguir estudiando en un colegio católico. Una familia burguesa de larga tradición, con ascendencia irlandesa y galesa, que están instalados en París desde el siglo XVII y que hacen de él, él nació en Lille, un pequeño parisino de Lille, como se le llama también a veces. Marcadamente, como decía, de un pensamiento conservador, pero nada intransigentes, ¿no? Por ejemplo, su padre había sido un Dreyfusard, ¿no? No había estado contra el capitán Dreyfus cuando había tenido lugar todo aquel proceso que había dividido tan hondamente a la opinión francesa. Charles de Gaulle es uno de los 5 hijos del matrimonio de Jeanne y Henri de Gaulle y decide, y eso es muy interesante, cuando tiene lugar su decisión, cambia su vida, decide hacerse militar, cosa que ningún otro en su familia decide hacerse militar ahora. Sí había habido algún militar antes, pero casi todos eran más bien gente del derecho, ¿no? Juristas, más bien. Hay testimonios de la formación que tiene Charles de Gaulle, por ejemplo, en materia religiosa y de cuáles son sus sentimientos. El joven escribe a sus padres en una carta mientras está en Alemania: desde el punto de vista cristiano, oigo generalmente misa a las 8, la que celebra el vicario, y el domingo misa mayor a las 8:30, y asisto a las vísperas a la 1:30 y a la bendición con el Santísimo a las 8. Testimonia una de sus parientes, su fe le venía de una educación católica inculcada en primer lugar por las mujeres. Era un hombre con mucha sensibilidad y su religión pasaba a través de la Virgen María. En su familia el culto mariano era una tradición ancestral. Todavía esta mañana leía un artículo de una autora española que afirmaba que de Gaulle era católico pero que no practicaba en la intimidad. Bueno, como se ve, es más bien lo contrario. Era un hombre muy practicante y extraordinariamente convencido de lo que hacía. Eso por lo que hace a su formación, ¿no? Un chico formado en colegios en Francia, con un gran interés por la historia, ya desde joven, que hace sus pinitos literarios, publica una pequeña novela y una pequeña obra de teatro, ¿no? Tenemos algún testimonio más de su vida amorosa juvenil, ¿no? Y luego toma algunas decisiones claves, como una de ellas es ser militar, que son también claves para entenderle a él. Escribe: eso que Alejandro llama su esperanza, César su fortuna, Napoleón su estrella, no es simplemente la certeza de que un don particular les pone en relación suficientemente estrecha con las realidades para dominarlas siempre. Esta es una tesis de Gaulle muy interesante. Lo que sostiene es que los hombres que influyen más en la historia, que tienen como un destino más manifiesto, son gente que comprende especialmente bien la realidad en la que viven y establecen una relación extraordinariamente estrecha con ella. Son hombres de acción, como se ve aquí. Pero como veremos, de Gaulle no es simplemente un hombre de acción. Ahora bien, la relación a los hombres de acción está en la raíz de lo que él entiende como grandes hombres, con un destino marcado. Y él pensaba que tenía un destino marcado. En concreto decía que estaba llamado a prestar algún día difícil señalados servicios a Francia. Cuando ya está ejerciendo las funciones de joven oficial en el ejército,
sirve bajo el coronel Pétain, que le conoce precisamente en sus primeros pasos profesionales. Pétain va a ser uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial. No lo era todavía, era simplemente un coronel de un regimiento de infantería. Se afirma, escribe de él, desde el principio como un oficial de verdadero valor que da las mejores esperanzas para el futuro. Se entrega de todo corazón a sus funciones de instructor. Ha pronunciado una brillante conferencia sobre las causas del conflicto en la península de los Balcanes. Esto también es muy significativo en Charles de Gaulle. Un análisis de política de actualidad. La guerra de los Balcanes es una guerra del 11 al 13, ¿no? Incluso al 14, si lo prolongamos el terrorismo que desencadena la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero las dos guerras de los Balcanes le han encontrado a él siendo estudiante y joven oficial y da una conferencia sobre las guerras de los Balcanes, sobre su significación histórica y sobre su significación en términos de actualidad. Inmediatamente estalla la Gran Guerra. La guerra va a ser para él, quizá, es fácil de imaginar, la gran oportunidad de prestar el servicio que su país espera. Muy pronto entra en combate y inmediatamente es herido. La primera vez que entra en combate es herido en la rodilla, tiene que ir al hospital, se cura durante meses, vuelve a su regimiento y va a volver a ser herido varias veces hasta que definitivamente va a ser herido y dado por muerto en la batalla de Verdún en 1916. Él había pedido estar siempre en el frente, estar mandando tropas, aunque los oficiales de alto rango, los jefes, le pedían frecuentemente que estuviera en Estado Mayor, porque se habían dado cuenta, como escribió Pétain también de él, que era un hombre muy inteligente y también, decía Pétain, muy vanidoso. Tenía una alta opinión de sí mismo. Pues bien, de Gaulle es dado por muerto en la batalla de Verdún. No estaba muerto, le habían atravesado el muslo con una bayoneta y le habían hecho prisionero los alemanes. Se lo llevan a un campo de prisioneros. Ahí le vemos en el campo de prisioneros, donde coincide con algunas personalidades que van a tener relieve en otros ejércitos andando el tiempo, pero sobre todo se deprime profundamente, porque piensa que está perdiendo la oportunidad de su vida, que en ese momento que él debería estar en condiciones de rendir para su país, está siendo lo más inútil que un oficial del ejército francés puede ser, prisionero de guerra alemán. Se fugó 5 veces, fue capturado 5 veces, no era fácil ocultar a un tipo de su estatura, aunque fuera más o menos plegable, y al terminar la guerra intentó recuperar lo que había perdido yendo a servir a Polonia, cosa que no nos da tiempo a hablar ahora. Vivió allí una guerra, la guerra ruso-polaca, muy interesante para él, que le hizo entender muchas cosas sobre la Unión Soviética, sobre la naturaleza de la guerra de clases y la guerra de naciones, y confirmar las opiniones que tenía al respecto. Y cuando vuelve a Francia, hace la Escuela Superior de Guerra, el equivalente al doctorado, y en la Escuela Superior de Guerra va a encontrar bastantes problemas. Charles de Gaulle siempre tiene un criterio muy propio, es un hombre muy independiente en lo que piensa. Es muy difícil que se pliegue a la corriente dominante. Solo si algo le convence, lo admite. Pero si no le convence, no lo admite. Y las cosas que le enseñaban sus profesores no le convencían. De manera que se enfrentó a ellos en varias ocasiones. Y esto llevó a que los profesores le pusieran una nota mediocre. Hasta el punto de que Pétain, que ya se había convertido en el héroe de Verdún durante la Primera Guerra Mundial y era el gran mariscal del ejército francés, Pétain tuvo que venir a la Escuela Superior de Guerra y obligar a que le subieran la nota, no para ponerle la máxima, sino para ponerle una nota mayor que la que tenía, ¿no? De la assez bien al bien, pero no le pusieron très bien. Se negaron. Estas cosas pasan entre los profesores y los alumnos contestatarios. Es interesante considerar que durante este tiempo se va a mostrar cada vez más no solo como un militar, sino como un intelectual, como decimos ahí, como un escritor, como un historiador. Da clases de historia en la cátedra de historia, da clases de historia contemporánea del ejército francés en la Escuela Superior de Guerra, y también de alguna manera como un artista. Le gusta mucho escribir, le gusta mucho la literatura. No escribe fácil. Los manuscritos de Gaulle están repetidamente corregidos. No era un hombre de escritura fácil, pero la trabajaba extraordinariamente. Y era un lector muy, muy asiduo, un gran lector. Hay obras que repasan los autores que menciona de Gaulle, muy variados, ¿no? Desde Aristóteles hasta
Hergé, que de vez en cuando menciona a Tintín, ¿no? Tintín, dirá alguna vez de Gaulle, es mi único rival como gran protagonista francés en el mundo, ¿no? O sea, bueno, era belga, pero un belga, en fin, para de Gaulle era más o menos un francés, pero efectivamente, como apunta el profesor Ferrari, lo decía de uno que no era francés, ¿no? Y esto le va a llevar a publicar una serie de libros en los años 20 y 30 que tienen orígenes también muy interesantes. La discordia en casa del enemigo es su explicación de qué ha pasado en la Primera Guerra Mundial. Y lo curioso es que ese libro, escrito con las conferencias que él dio a sus compañeros prisioneros durante la guerra y que tenía como fuente la prensa que le daban los alemanes para leer, coincide con la opinión de los historiadores a día de hoy. Su gran tesis es: los alemanes perdieron la guerra porque el poder militar se impuso al poder civil ilegítimamente, forzó una dictadura militar, esto destruyó su sistema político y así no se puede ganar una guerra. Porque la victoria de la guerra es una cuestión moral y esto es una cuestión inmoral, lo que han hecho los militares con el poder político alemán. El filo de la espada son las conferencias que de Gaulle pronuncia ante los profesores que le han puesto mala nota, como consecuencia de que Pétain decide obligar a los profesores a que asistan a conferencias de Gaulle. Entonces de Gaulle les da unas conferencias sobre el liderazgo, ¿no? Son muy interesantes de leer, muy instructivas, también porque hablan mucho de cómo es él y de cómo fue. Francia y su ejército es una parte de la historia que él escribe del ejército francés. Este libro tiene su importancia porque le va a acabar enfrentando con Pétain. Pétain, que sabía que este hombre era muy inteligente, decidió acogerlo en su círculo de asesores y colaboradores. Ciertamente de Gaulle estaba encantado, porque después de haber perdido el tiempo miserablemente durante la guerra, que Pétain le recibiera y hiciera de él uno de sus colaboradores estrechos era una gran ventaja. De hecho, de Gaulle lo buscó y lo consiguió gracias a la generosidad de Pétain. Generosidad que contemplaba la posibilidad de sacar beneficio del talento de Gaulle. Pero van a acabar chocando, porque hay un momento en que Pétain intentará corregirle el libro a de Gaulle y decirle que tiene que cambiar algunas cosas. De Gaulle le dirá que no es quien para querer cambiar nada. Él será mariscal y él es un simple teniente coronel en el momento en que se lo dice, pero que no piensa cambiar nada, que aquel libro es suyo. Y andando el tiempo dirá, y además lo voy a publicar. Lo voy a publicar firmando yo, de Gaulle. Como veis, no es en ese sentido nada tímido, ¿no? Y hace cosas que pueden tener consecuencias, como veréis, las van a tener. Y luego está otro gran libro suyo que escribe después de conocer qué es lo que está pasando en Europa y cuál es la estrategia que tiene el ejército francés, que está creando una gran línea defensiva, la línea Maginot, para impedir una invasión alemana, que se titula Vers l'armée de métier, hacia el ejército profesional. En él lo que defiende es que el ejército del futuro es un ejército mecanizado que tiene que estar manejado por profesionales que tengan una formación muy específica, que no vale con alargar el tiempo del servicio militar de los reclutas, que hay que cambiar el modo de instruir a los oficiales y a los reclutas y crear un nuevo tipo de ejército, el ejército mecanizado. Esto le valdrá un mote, el coronel motor. Pues bien, cuando intentó convencer a los franceses de que esta era la solución para mejorar la defensa de Francia, la respuesta de Francia fue que no. Pero hubo un país que sí les hizo caso, Alemania. Alemania creó divisiones acorazadas conforme de Gaulle decía que había que hacerlas, ¿no? Bueno, los soviéticos también empezaron a trabajar en ello porque se parecían mucho en esto a los alemanes. Y los ingleses lo hicieron a medias porque tenían otras preocupaciones, normalmente navales. De Gaulle entonces, viendo que la política de defensa francesa era muy mala y que Hitler llegaba al poder en el año 34, aquello se ponía cada vez peor y Francia cedía cada vez más, decidió, y lo escribe así, intentar influir en política. Entonces dijo, bueno, yo no tengo ninguna influencia política, entonces, pero puedo hacer un amigo que influya políticamente. Entonces empieza a asistir a las tertulias de un político que es el político que él elige para influir, pensando, si algún día este llega a primer ministro, pondrá en práctica mis ideas. Se llama Paul Reynaud, y es el que vemos en la imagen. Pues bien, acertó. Paul Reynaud, que era un político de centro-izquierda, a medio camino, diríamos, entre los radicales y el Partido Socialista,
Escucha a De Gaulle, que le impresiona bastante con su manera de ser, con su personalidad, con sus gestos, ¿no? Y escucha las tesis del coronel Motor. En el año 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año a De Gaulle le recriminan en las maniobras militares que desplace a los carros de combate a una velocidad que sea superior a la de la infantería, que era su tesis sobre las divisiones acorazadas, ¿no? Por ejemplo, mover divisiones acorazadas 80 kilómetros en un día. Gran bronca por parte del general por hacerlo. Y él insiste, es que quiero demostrar que se puede hacer y que es conveniente y que no se van a romper las líneas. De Gaulle, haga usted el favor de obedecer. Pues bien, estalla la guerra, comienza la llamada Guerra Tonta, que ya conocéis, durante esos meses, desde septiembre del 39 hasta la primavera del 40. Aquí vemos a De Gaulle con el presidente de la República, Lebrun, explicándole, ¿no?, sus carros. Y durante la Guerra Tonta, la guerra de broma, la drôle de guerre, de Funny War, Paul Reynaud es nombrado primer ministro. De Gaulle le redacta el discurso de investidura, que es muy interesante, yo lo hago con algunos alumnos, comparar con el de Churchill, que tiene una fecha muy parecida. El de Churchill es de mayo, este es de marzo. Y la reacción del Parlamento británico y la reacción del Parlamento francés. La reacción del Parlamento francés fue que ganó Paul Reynaud la investidura por un voto en plena guerra. Todos muy divididos. El único que mostró altura de miras era un viejo político francés, ¿no?, Léon Blum, que conocía bien a De Gaulle y con quien De Gaulle también había tenido interés en relacionarse. De Gaulle, por otra parte, que había leído, ¿no?, la literatura de la derecha política francesa con interés, por ejemplo, de la Acción Francesa, hasta que fue condenada por la Iglesia. O sea que en esto era un hombre de miras amplias en política, le interesaba el resultado práctico. Pues bien, cuando Reynaud llega al poder, efectivamente el Estado francés decide crear 4 divisiones acorazadas y a De Gaulle lo ponen al frente de una, creadas a toda prisa. Los alemanes atacan y atacan por donde De Gaulle había pronosticado. En enero de 1940, De Gaulle escribió un memorándum de unas 90 páginas que envió a casi un centenar de autoridades políticas, advirtiéndoles que los alemanes iban a atacar con divisiones acorazadas, que lo iban a hacer por las Ardenas y que había que pensar en una manera de defender Francia distinta de la que había o se los llevarían por delante. Bueno, todo esto se cumplió. Las tropas de Gaulle consiguieron detener a los alemanes 24 horas y hacer casi 200 prisioneros alemanes, de los pocos que se hicieron durante el ataque. No se piense que los franceses resistieron mal, ¿eh? Perdieron casi 200.000 hombres durante este mes y poco de lucha contra los alemanes. Pero el desastre fue cómo se estaba gobernando el ejército. Y cuando la situación era tan apurada que el gobierno ya escapaba de París hacia el sur, hacia Tours en primer lugar y luego hacia Burdeos, De Gaulle es llamado a ser ministro de Defensa, exactamente subsecretario de Estado para la Defensa, para la guerra. Y luego él pedirá que digan también que es subsecretario de Estado de la Guerra y de la Defensa, para hacer notar que está casi al nivel del ministro de la Guerra o del jefe de los ejércitos franceses, Weygand, que vemos ahí. Ahí vemos en esta portada de Time a 3 protagonistas de estos hechos. Reynaud en medio, detrás de él el mariscal Pétain, que ha entrado como vicepresidente en el gobierno, y el general Weygand, que, como decía De Gaulle, no tenía ninguna experiencia de mando de tropas en una acción real y que conducía el ejército al desastre, según él. Bien, y este es el momento en que, cuando el ejército francés se está hundiendo y los ingleses están con un gran miedo a qué va a pasar con la flota francesa, porque si la flota francesa se une a los alemanes, Inglaterra tendría que dejar de combatir porque estaría en riesgo de invasión grave. Cuando Churchill está en esa situación, le proponen, a través de Jean Monnet, fusionar a Inglaterra y Francia en una sola nacionalidad, en el mes de mayo de 1940, y continuar la lucha. Esto está contado también. Churchill, dentro de Inglaterra, en este momento está en un momento delicado en el que no se sabe muy bien si va a continuar la guerra o va a pactar con Hitler, con lo que está pasando en Francia. Pues bien, el gobierno francés, cuando recibe esta propuesta, a la que se suma Reynaud, vota en contra, Reynaud dimite y De Gaulle llega, en el avión de Churchill, además, llega a Burdeos, esperando saber qué han votado de la propuesta que él ha comunicado por teléfono desde Londres, y se encuentra con que le dicen que ha caído el gobierno y que tenga cuidado, no vaya a ser que le detengan, ¿no?
Reynaud le dice, ya no puedo hacer nada, pero bueno, como todavía soy presidente de gobierno en funciones hasta que entre mañana el mariscal Pétain al frente del gobierno, pues le doy a usted 100.000 francos, haga lo que pueda. Y de Gaulle se va a Londres. Y decide hacer algo tremendo. Él que había dicho que toda su vida que lo que se esperaba de él era prestar un servicio señalado a Francia, lo que hace es romper con el gobierno francés, decir que el gobierno francés ha cometido una ilegitimidad y decir que él es Francia y continúa la lucha contra los alemanes. Pase lo que pase, como se lee en esa frase de su manifiesto del 18 de junio, así se le conoce en Francia, el hombre del 18 de junio, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse ni se apagará. Ya vemos aquí a De Gaulle hacer una cosa que va a hacer muchas veces en su vida, que es decir lo contrario de lo que está pasando y acabar consiguiendo que suceda. Como él bien dice andando el tiempo, bueno, ¿qué es lo que sucedió en primer lugar? Que fue degradado, expulsado del ejército, privado de la nacionalidad francesa y condenado a muerte. Eso es lo que le pasó a De Gaulle de entrada, ¿no? Los tribunales franceses le condenan a muerte, ¿no? ¿Él qué piensa que está haciendo? Pues lo resume en unas breves frases que escribe en Londres. Soy un francés libre. Creo en Dios y en el porvenir de mi patria. No soy hombre de nadie, tengo una misión, y nada más que una, la de proseguir la lucha por la liberación de mi país. Declaro solemnemente que no estoy ligado a ningún partido político, ni a ningún político, quien quiera que sea, ni de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda. No tengo más que un único objetivo, liberar Francia. Bien, esto era prácticamente lo contrario de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, acabó por tener éxito. O sea, sabemos que históricamente esto condujo a que Francia acabara en la fila de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, cuando debería haber estado en la de los derrotados, ¿no? En una conversación con Churchill durante la guerra, cuando ya empiezan a manifestarse las distancias entre ellos, Churchill le dice, soy amigo de Francia, quiero una Francia grande por la seguridad y el equilibrio de Europa. Es verdad, le dice De Gaulle, lo ha demostrado usted cuando ha decidido seguir jugando la carta de Francia después del armisticio de Vichy, de Pétain. Nuestros nombres están unidos a esa política. Si usted renuncia a ella, será tan malo para ustedes como para nosotros. Y Churchill le contesta, pero no es usted mi único aliado. Y De Gaulle, la política americana hacia nosotros es atroz. Roosevelt quería entenderse directamente con Vichy. Tenía la esperanza de que ese fuera el camino para lograr apoyos contra Hitler. De Gaulle le decía, pero ¿qué apoyo contra Hitler? Si se han entregado a Hitler, han firmado el armisticio y le han dado prácticamente todo lo que quería. Nada de búsquedas con Roosevelt, le dice Churchill. Mire cómo yo cedo y me adapto, porque usted se apoya en un Estado sólido, una nación unida, un gran ejército. Yo soy demasiado pobre para poderme inclinar. Y Churchill le contesta, algún día estaremos en Francia, quizá el año que viene. En todo caso estaremos juntos. No le abandonaré. Pues bien, en realidad lo que acabó pasando es que De Gaulle se dio cuenta que Churchill y Roosevelt querían borrarlo del mapa y poner una alternativa templada que habían creado a través del general Gigot en su lugar. Y consiguió conjurar ese peligro y reunir a toda la resistencia francesa detrás de él, crear un gobierno provisional de la República Francesa, conseguir que fuera reconocido por algunos países. Cuando vio que Estados Unidos no le reconocía, fue inmediatamente a ver a Stalin en el año 44 para ver si la URSS lo reconocía y negoció con él de manera que la URSS le reconoció, cosa que le ayudó a que Churchill le reconociera. Y finalmente entra en Francia consiguiendo que los franceses aparezcan como liberadores de su propio país, cuando en realidad prácticamente todo el esfuerzo lo están haciendo los aliados. Esto era fundamental para él porque era la manera de manifestar que el Estado francés volvía a estar en pie y que no habría una guerra civil en Francia después de la salida de los alemanes entre los colaboracionistas y los que no habían colaborado, que es lo que él está intentando evitar y consigue evitar. ¿Dónde fue De Gaulle cuando volvió a París? Inmediatamente al despacho del Ministerio de Defensa que él tenía antes de irse en el año 40 en la invasión alemana, queriendo manifestar simbólicamente que no ha ocurrido nada, que el Estado francés no se ha hundido, cuando en realidad el Estado francés se había hundido. Él es, y esa es la clave, la legitimidad francesa. Él la encarna. Entonces, esta idea de que él detenta el poder porque es el poder legítimo y no Pétain, que es un poder ilegítimo, ahí vemos a Pétain en el juicio que se le hará después de la guerra, será condenado a muerte. De Gaulle conmuta la condena a muerte de Pétain por la cadena perpetua, morirá en prisión. Esta
realidad de haber conservado la legitimidad francesa, algún día de Gaulle reconocerá que es. ¿Qué fue su rebeldía de 1940? Un farol, como en el póker, un bluff, dice. Un farol que salió bien, pero él no era nada. Sin embargo, con sus palabras, con sus gestos, consiguió convencer al mundo de que era algo. Bien, ahora tenía que hacer una cosa todavía más difícil, que era convencer a los franceses de que se podía hacer una política distinta de la que había hecho la Tercera República. Entonces él vio venir lo que él llamaba la danza de los partidos, el ballet de los partidos. Lo que él había visto cuando la votación en plena guerra, la votación del gobierno de Renaud, ¿no? Los partidos viendo qué mayoría aguanta y cuál no aguanta, contando los votos y viendo la manera de buscar mediante triquiñuelas aumentar su poder. Él detestaba eso. Entonces intenta convencer a todos de que hay que hacer las cosas de otra forma. Los partidos le votan por unanimidad jefe del gobierno en el 45, empezando por el Partido Comunista, que es el más votado después de la guerra. Una interesante historia. Pero en cuanto pasa poco más de un año, en enero del 46, de Gaulle no soporta lo que está viendo hacer a los partidos y piensa que tiene que hacer una apuesta seria, o ellos o yo, y dimite en enero del 46. Se va. Con una frase muy suya dirá andando el tiempo: he cometido al menos un error político en mi vida. Es mucho para de Gaulle reconocer que ha cometido al menos un error. Dimitir en 1946. Pensé que los franceses me llamarían enseguida. No lo hicieron y hemos perdido, y Francia ha perdido un tiempo inestimable, ¿no? Entonces, esto es efectivamente muy de Gaulle. Presenta la dimisión y no le admiten. Cuando ve que no le llaman de vuelta, de Gaulle crea un movimiento, el Rassemblement du Peuple Français, la reunión del pueblo francés, la conjunción del pueblo francés, diríamos. El Rassemblement tiene un eco, la palabra en francés, un poquito más fuerte que la palabra reunión en español. Ahí le vemos en Bruneval, en el discurso en el que él habla de la constitución que quiere para Francia, en marzo del 47, y en él dice: vendrá un día en el que, rechazando los juegos estériles y reformando el cuadro mal construido que lleva a perderse a la nación y que descalifica al Estado, la masa inmensa de los franceses se reunirá sobre Francia para constituir una mayoría que rehaga el país contra esta división continua de los partidos. Pues bien, este movimiento, que quería ser interpartidista, solo no admitía a dos tipos de políticos: a los que habían estado con Pétain, que los consideraba ilegítimos, y a los comunistas, que los consideraba separatistas no franceses, ¿no? Enemigos de Francia como nación. Entonces, esto le lleva a querer hacer un movimiento interpartidista que no funcionó. Tuvo un gran éxito inicial, pero luego acabó convirtiéndose en una especie de partido político que el propio de Gaulle acaba rechazando a comienzos de los años 50. Se va a vivir a Colombelles-de-Seglis, en la región de la Champagne, a esa casa familiar que le va a acoger durante mucho tiempo, y ahí está, diríamos, olvidado de los franceses, porque estaba casi olvidado, salvo de un pequeño núcleo de políticos que conspiran en torno a él para ver si algún día puede volver, y lo que le va a hacer volver es lo que sucede en Argelia. Ahí veis una fotografía de Argelia en el año 58, además una tienda que se llama Darío Moreno, que estoy casi seguro que tenía alguna raíz española, pero efectivamente españoles emigrados en Argelia había unos cuantos, por diversos motivos, ¿no? Pues bien, Argelia teóricamente era parte de la República Francesa y se plantea un problema muy grave cuando en el año 58 hay graves disturbios que conducen a un intento de golpe de Estado, porque se está viviendo una guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria de los independentistas contra los que quieren una Francia que incluya a Argelia como sea, ¿no? Algérie française, ¿no? Esto conduce a una acción militar muy dura por parte de Francia y, a la altura de mayo del 48, en parte como consecuencia de algunas intrigas de gaullistas, se produce, en medio de una situación muy tensa, una rebelión militar, como en España en el año 36, que llama a cambiar el gobierno, y los gaullistas que están conspirando ahí en Argelia hacen llamar a de Gaulle como solución. Entonces, de Gaulle muy hábilmente no se mezcla con los golpistas, tampoco los desmiente ni desacredita, se pone a disposición del gobierno y el gobierno acaba llamándole y él pone sus condiciones para evitar la guerra civil por segunda vez.
Y efectivamente la condición que pone es hacer una nueva constitución y que no la haga el Parlamento, gran herejía en Francia, que la haga una comisión de expertos y que luego la apruebe un referéndum antes de que la vote el Parlamento. Es retirar a los partidos todo su poder y dar el poder al pueblo y él como único intermediario. Entonces esta situación era tan crítica que los partidos políticos votaron abrumadoramente que volviera De Gaulle. Y ahí es, perdón, ahí es donde consigue encauzar la situación. Va a Argelia, consigue tranquilizar los ánimos, consigue no comprometerse con nadie, nunca dice voy a conservar a Argelia francesa, pero a todos los que han gritado Argelia francesa les entusiasma con sus palabras. Podríamos repasar sus palabras que fueran impresionantes. Y a partir de aquí tendrá que volver a la tarea política de convencer de nuevo a los franceses de sus tesis políticas. Un sistema presidencialista, muy semejante en algunas cosas al norteamericano, que había generado dos imperios en Francia. Cuando había ocurrido esto con la Primera República, Napoleón se había convertido en emperador, y cuando había ocurrido con la Segunda República, Napoleón III se había convertido en emperador. Una de las acusaciones recurrentes a De Gaulle es otro Bonaparte. Cuidado con él, es un dictador en potencia. Pues bien, De Gaulle, otra de las cosas que hace en toda su vida, aparte de reclamar la legitimidad de la política como una cuestión que él custodia, es convencer a los franceses. Hacer una especie de tarea pedagógica sobre cuál es la política que hay que hacer. Y es un hombre que tiene unas ideas bien definidas sobre cuál es la política que hay que hacer y es al mismo tiempo extraordinariamente pragmático. Les dice a sus ministros en un momento en que está llamando a las reformas y algunos se quejan de lo que va a suceder, entre otras cosas porque van a perder el imperio. Y De Gaulle lo ve claro. Ha lanzado la autodeterminación de Argelia y va a dar la independencia a todo el que lo pida en el imperio francés. Les dice, se puede añorar la suavidad de las lámparas de aceite, el esplendor de la navegación a vela, los tiempos de las exploraciones. ¿Y qué? No hay política que valga fuera de las realidades. Si quieres hacer política, tienes que ceñirte a lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. No podemos pretender que Argelia sea asimilada por Francia. No caben, es lo que a veces dice. Y al mismo tiempo, en política exterior, quiere volver a hacer a Francia grande y sobre todo independiente. ¿Dependiente de quién? De los Estados Unidos, fundamentalmente. No soporta lo que considera un exceso de presión norteamericana, un exceso de dominio norteamericano, que no entiendan lo que es Europa y lo que es Francia. Francia debe ser grande. ¿Por qué? Pues es impresionante porque dice que debe ser grande Francia. Hay un pacto renovado varias veces a lo largo de los siglos entre la grandeza de Francia y la libertad del mundo. Esto es muy de Gaulle. Si queremos un mundo libre, necesitamos una Francia grande. Y por eso estoy luchando por una Francia grande. Y esto es lo que inculca a los franceses una y otra vez. Muchos estaban en contra de lo que él hacía, no de una Francia grande, sino, por ejemplo, de que le hubiera dado la independencia a Argelia. El movimiento de la Organización del Ejército Secreto, la OAS, intentó matarle al menos 18 veces. En este atentado que vemos en imagen, el de Petit Clamart, se dispararon casi 200 cartuchos. Y no le mataron de casualidad. Ya veis dónde están algunos de los impactos de bala. Él viajaba en ese coche con su mujer. Los neumáticos, como se ve, están completamente venidos abajo. De hecho, llegó al helipuerto que estaba al lado oliendo a goma quemada, simplemente porque habían ido con los neumáticos completamente deshinchados, reventados, como consecuencia de los disparos, ¿no? De Gaulle, cuando descendió del automóvil, su único comentario fue: disparan como cerdos, ¿no? Como diciendo que ni siquiera sabían hacer puntería, ¿no? Más o menos fue no se había agachado, era otra de sus características muy propias, ¿no? ¿Qué idea tenía él de cómo debía ser el gobierno? Legitimidad, convencer a los franceses, grandeza. Otra cita que ayuda a entenderle. La verdadera escuela de mando, de gobierno, diríamos, es pues la cultura general. No hay ni un solo capitán ilustre que no haya tenido gusto y sensibilidad por el patrimonio del alma humana. En el fondo de las victorias de Alejandro siempre se encuentra a Aristóteles. Entonces, De Gaulle es un hombre que considera la cultura como la capa de la que nace la buena política. No hay verdadera política si no es pragmática, y no hay verdadera política si no es legítima. No hay verdadera política si no aspira a la grandeza, y no hay verdadera política si no está basada en una cultura bien arraigada.
La última prueba que atraviesa de Gaulle es mayo del 68. Sobre esto he escrito un artículo entero sobre su relación política en mayo del 68 y no voy a entrar aquí en detalles. Simplemente quiero decir que en este momento apareció como totalmente desprestigiado. La generación joven le acosaba tomando una palabra que él había utilizado, la Xianli. Él estaba de viaje en Rumanía mientras tuvieron lugar la explosión, diríamos, del movimiento estudiantil, y al volver dijo la réforme oui, la Xianli no. La reforma sí, pero el caos no. La Xianli es un disfraz de carnaval de la edad moderna. Es un poco del estilo de lo que estudia Jesús, un disfraz muy sencillo que tiene un color un tanto escatológico en el sentido fecal, ¿no? de la palabra, ¿no? Y los estudiantes cuando la oyen, cuando dicen la réforme oui, la Xianli no, dicen la Xianli c'est lui, ¿no? Y hacen una caricatura verdaderamente magnífica de Gaulle haciendo un gesto muy suyo para decirle de Gaulle vete ya, 10 años basta. En fin, de Gaulle en un primer momento se equivocó en la gestión de esa crisis, rectificó y acertó. Pero efectivamente se ve cómo está ya en un momento en que, diríamos, los tiempos le están sobrepasando, al mismo tiempo que sigue siendo un genio de la acción política extraordinariamente hábil. No obstante, inmediatamente, ahí le vemos de vuelta de Baden-Baden, esto sería largo de explicar, si queréis lo hablamos luego, inmediatamente después de la crisis del 68, que terminó con una convocatoria electoral que le dio a los partidos gaullistas la mayoría más amplia que habían tenido nunca, fue una gran victoria para De Gaulle se empeña en convocar un referéndum para hacer reformas de entidad en Francia, buscando una regionalización del Estado y una reforma del Senado para mejorar la participación política. Él quería mejorar la participación política porque pensaba que la gente se estaba alejando cada vez más de la política y haciéndose irresponsables políticamente, y quería también reformar la participación de los obreros en las empresas. Tenía varias ideas estas profundas que la gente en general no admitía como propias. Planteó el referéndum y dijo, si el referéndum sale negativo, yo sabré entender el mensaje. El referéndum salió, como veis ahí, un 53% casi no y un 47% sí, y esa misma madrugada, a las 12:15 de la noche, dijo, me voy. Mañana a mediodía dejaré de ser presidente de la República. Se marchó. Dimitió, cosa inaudita en los políticos de la época siguiente, prácticamente, ¿no? Bueno, y de casi toda la historia, ¿no? Se fue de viaje a continuación por Irlanda para evitar estar el 18 de junio en Francia, para que el símbolo de la liberación, de la gran recuperación de Francia, no tuviera que pasar por el apuro de ver a los políticos festejando aquello después de haber dimitido. Y el año siguiente visitó España, ¿no? Hubiera podido traer la foto en la que se ve a López Bravo en medio de Franco y de Gaulle saludándose. Esto causó revuelo en la Cancillería francesa porque De Gaulle lo que quería era venir a ver a Franco, no quería venir a hacer turismo, pero el Estado francés buscó disfrazar de turismo todo esto. A De Gaulle le había impresionado la carta que Franco le había escrito en el momento de la dimisión, y De Gaulle tenía una visión positiva de lo que Franco había significado para España. También tenía una visión positiva de lo que Mao había significado para China, ¿no? Y tenía una idea de que, por ejemplo, que en la Unión Soviética el comunismo era un puro disfraz y se le acabaría cayendo como se caen las mascarillas cuando pase el coronavirus, o incluso para irse a la cama, quiero decir, ¿no? Y vino y estuvo con Franco, ¿no? Y hablaron durante un tiempo del que fue testigo solamente López Bravo. Nunca he visto la minuta de esa conversación. Pero yo traigo a colación, porque algunas veces pensando la comparación entre Franco y De Gaulle, Patrice Guénifey, el mismo que mencionaba a la entrada de la idea de Gaulle, ¿no? Noble, militar y católico. De Gaulle, militar sabio, había pensado el mando antes de ejercerlo. Esta es una gran diferencia con Franco. Franco nunca fue un intelectual, no pensó el mando. Franco sí que era un pragmático, ¿no? Pero no pensó las cosas antes, ni era un hombre de gran cultura. Esa es una diferencia extraordinaria entre los dos generales. Ahí le vemos a la entrada del Parador, en el que pasó 10 días, ¿no? En junio de 1970, pocos meses antes de morir, un parador cercano a Málaga, ¿no? Entre Málaga y Cádiz. Había estado en otro parador en Galicia, y luego
ahí en Jaén, y había pasado también por Toledo, donde había estado en la finca de Marañón, y le había impresionado mucho la ciudad, le gustó mucho España. No soportaban hacer turismo y visitar monumentos, pero le gustaba ver cómo se transparentaba, por qué era la historia de España como era, ¿no? Cuando le abren una ventana en el Escorial y le dicen, mire el paisaje, que le dice el embajador cuando ve que se está aburriendo con la visita. Lo mira y dice, ahora se entiende. A veces uno se pregunta por qué los españoles se fueron a América. Entonces, pues sí, efectivamente es un país duro, ¿no? No es un país fácil, ¿no? Para los franceses acostumbrados a ver todo verde, exuberante, ver el paisaje de la antesierra madrileña, el secarral del Escorial, pues le hace explicarse muchas cosas. Y un 9 de noviembre de Gaulle muere en casa, recibe la asistencia del sacerdote del pueblo después de padecer una rotura de un aneurisma de aorta que le causó la muerte en pocos minutos, ¿no? Al día siguiente fue enterrado, ahí le vemos transportado a hombros por los jóvenes del pueblo, ¿no? Conforme a lo que él había establecido en su testamento en los años 50, rechazando cualquier tipo, en el fondo cualquier tipo de instrumentalización política de sus funerales. Mi tumba será aquella en la que reposa ya mi hija Ana y donde un día reposará mi mujer. La inscripción Charles de Gaulle, 1890 y fecha de muerte. Nada más. La ceremonia se regirá por lo que diga mi hijo, mi hija, mi yerno y mi nuera, ayudados por mi gabinete, de forma que sea extremadamente sencilla. No quiero funerales nacionales. Nada de un gran funeral político nacional. Esto Guénifei lo compara con los funerales nacionales que se habían vivido de los grandes, ¿no? Y con toda la historia del Panteón, los hombres ilustres de Francia. Es muy interesante por qué De Gaulle hace esto, ¿no? Y es muy significativo. Indica mucho de cómo era él personalmente. Él quiere estar en una tumba que rime con la de su hija Ana. Cuando ella había muerto, esa fotografía del matrimonio de Gaulle es el momento de enterrarla en 1948, le dice, venga, ahora ya es como los otros, ¿no? Y sobre su hija pequeña enferma escribió, sin Ana es posible que yo no hubiera hecho todo lo que he hecho. Me ha hecho comprender tantas cosas. Me ha dado tanta valentía. Es muy importante entender que este hombre tan duro, tan autosuficiente en muchas cosas, tan solitario porque no tenía muchos que pudieran entender sus ideas y capaz de convivir con él, dedicara el afecto y la atención que dedicó a su hija. Algunas tardes recuerda a su hermana, la otra hija de Gaulle, cuando entraba de vuelta del servicio en su unidad en Tréveris, iba a besar a mi hermana y eso que él daba muy pocos besos. No había por parte de mi padre más que muestras de cariño por Anne. La mimaba, le contaba pequeños cuentos, intentaba ponerle cosas entre las manos, objetos, pañuelos, le hacía aplaudir, batir palmas, le hacía cantar cancioncillas a pesar de que desafinaba. Y le hacía a veces escuchar discos para niños en un pequeño fonógrafo que había comprado para que escuchara canciones la niña. Esta foto de Gaulle con su hija enferma en la playa, Jean Lacouture, uno de sus mejores biógrafos, dice que es la foto que mejor resume a De Gaulle, ¿no? Que explica mejor su personalidad. Y hablando con un capellán de su regimiento, hizo esta confidencia. Su nacimiento, el nacimiento de Anne, fue para mí y para mi mujer una prueba. Pero créame, Anne es mi alegría y mi fuerza. Es una gracia de Dios en mi vida. Me ayuda a permanecer en la modestia de los límites y de las impotencias humanas. Me guarda en la seguridad de la obediencia a la soberana voluntad de Dios. Me ayuda a creer en el sentido y en la finalidad final de nuestras vidas. En esa casa del Padre, donde mi hija Anne encontrará finalmente toda su estatura y toda su felicidad. Es muy impresionante leer esto en un estadista de su talla, ¿no? Y creo que es muy revelador de dónde tiene él la mirada cuando habla del fundamento cultural o de por qué hay que hacer una política de la grandeza, ¿no? Y por qué no se puede consentir que Francia se venga abajo. El reconocimiento de las autoridades mundiales se hizo presente en los funerales celebrados en Notre Dame 2 días después, que fueron los primeros grandes funerales que reúnen a personalidades, a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, que luego se convirtieron en una costumbre. Con una frase tomada de sus memorias de esperanza,
la segunda parte de sus memorias, podemos resumir cómo entendió de Gaulle su vida. Sobre la ladera que está ascendiendo Francia, mi misión es siempre guiarla hacia arriba, mientras que todas las voces de abajo la llaman continuamente para que vuelva a bajar. Esta impresión de estar como continuamente tirando de su país hacia arriba, evitar que caiga en la mediocridad, es como el resumen que él hace cuando mira hacia atrás. La pregunta que cabería formular ahora es, bueno, ¿y por qué sigue interesando de Gaulle? ¿Por qué una personalidad como esta llama la atención todavía hoy día y sigue siendo en Francia y es en el mundo objeto de estudio? Y seguimos publicando libros sobre él y la gente lo sigue leyendo. O eso esperamos. ¿Por qué? Pues yo daría algunas respuestas. Bueno, en primer lugar, para refrendarlo, una película de este año sobre de Gaulle, ¿no?, de Gabriel Le Beaumont, que todavía no he visto y tengo muchas ganas de ver. Me invitaron a un cineforum para verla en Madrid y comentarlo, pero resulta que ahora con un virus que no sé si habréis oído hablar de él, no se puede ir y entonces no voy a poder ir a ver la película y me tengo que aguantar y todavía esperar a verla. Pues yo pienso que en gran medida es porque de Gaulle es justamente depositario de cosas que no tenemos pero que deseamos. Diríamos que de cosas que añoramos, que nuestras sociedades echan de menos en la actualidad. Por ejemplo, coherencia. Ser capaz de no vivir en una perpetua contradicción. De razonamientos líquidos, se dice ahora. No, coherencia, solidez en los planteamientos. Luego, asunción del pasado. De Gaulle sabe perfectamente que los franceses se han rendido y han sido colaboracionistas, pero cuando va a verlos les dice que tienen que continuar la lucha como siempre. De Gaulle sabe que los argelinos lo que quieren es la independencia y los franceses que están allí por interés propio quieren seguir unidos a la metrópoli para continuar tranquilos y dominando. Pero cuando va allí les dice «Je vous ai compris», os he comprendido. Y luego le da la independencia a Argelia. Asume el pasado, asume la república, asume la revolución, asume la monarquía, asume la historia de Francia, toda, no solo los buenos momentos. ¿Qué ocurre ahora con la historia de Occidente? En gran parte es rechazada por las tendencias historiográficas actuales y por la opinión pública. Ah, qué mal lo hicieron nuestros antepasados y tuvieron imperios coloniales. Nosotros sí somos buenos, no tenemos imperios coloniales. Dan ganas de reír. ¿Somos acaso nosotros más puros? ¿Nos van a considerar acaso más puros a nosotros las generaciones futuras que consideramos nosotros a los que nos han precedido en el tiempo? Es de un pretencioso espantoso, que da pena, moralmente. Si no sabes asumir el pasado, no puedes construir futuro. Es prácticamente imposible. No has entendido lo que es la historia. De ahí procede el sentido de la legitimidad en de Gaulle. Él es legítimo porque al entender lo que ha sido Francia históricamente, él la representa. Es muy fuerte decir eso. Y es muy curioso que los hechos le dieran la razón algunas veces. Y por eso de Gaulle fue capaz de plantear a los franceses la idea de una resistencia con fundamento. En la actualidad a veces se llama a la resistencia, a resistir. ¿En nombre de qué? Es la pregunta muchas veces. ¿En qué nos apoyamos para seguir resistiendo? ¿En la liquidez? Y empleo la palabra con el doble sentido que tiene de un pensamiento líquido y los dineros que manejamos. ¿Es eso lo que nos sostiene? Pues es extraordinariamente débil, no hay cosa más cobarde que el dinero, y el pensamiento líquido no es capaz de sujetar nada. Las cosas se fundamentan sobre verdades, el pensamiento se fundamenta sobre la verdad, y o hay verdades en las que sujetarse, o no hay manera de construir una vida y un designio como lo hace de Gaulle. Me parece que es otro de los elementos que se echan de menos en él. Esta gran cruz de Lorena está levantada al pie de Colombele de Seglis, a unos pocos centenares de metros de la tumba modesta de Gaulle. Y ahí habrán ido hoy a rendirle homenaje también las autoridades que han pasado por allí. Y luego de Gaulle es un hombre con sentido del bien común, con una idea de la política que consiste en entenderla como un gran servicio a los demás, con desinterés personal, pero con una gran ambición colectiva. Querer hacer cosas grandes, aunque esto le cueste a uno su propia vida. De Gaulle fue condenado a muerte en el primer momento que tomó una decisión política radical.
la mujer de Gaulle le tiene que explicar un día que está vendiendo la vajilla y algunas cosas que tiene de decoración porque con el sueldo que tiene de general retirado en los años 50 no les da para llegar a fin de mes. ¿Qué diferencia con los políticos a los que estamos acostumbrados posteriormente en la Francia, en la Europa amansada posterior? Y luego está la opinión de Xavier Paty, que ha publicado un libro este año, es un escritor francés, que ha publicado este libro titulado Demain la France, en el que sostiene que algo murió en Francia justo en el otoño de 1970. Se murieron casi seguidos entre septiembre y noviembre François Mauriac, el Premio Nobel de Literatura, Edmond Michelet, el representante de la resistencia francesa y un hombre implicado en la política con un sentido altamente moral de la política, y Charles de Gaulle. Paty lo que viene a decir es, lo que nos pasa es que estamos mal porque la identidad de Francia está en crisis, políticamente. Y no es solo porque la política sea mala, es porque ha dejado de mirar con sentido trascendente la vida de Francia. Y cita a Charles Péguy, ¿no?, el poeta francés, uno de los más admirados de Gaulle. Aux quatre cardinales, la politique, aux trois théologales, notre mystique. A las 4 virtudes cardinales les corresponde hacer buena la política. A las 3 virtudes teologales, hacer buena nuestra mística, nuestra visión trascendente del mundo. Y Paty dice, Mauriac representa la fe, de Gaulle la esperanza, Michelet la caridad. Y sin esto no volveremos a ser nada, ¿no? Sí, hemos perdido a Dios, hemos perdido nuestro fundamento, es lo que viene a decir Paty. En gran medida pienso que es así. Está haciendo una reflexión que refleja una profunda verdad. Y voy a terminar haciendo un homenaje al escritor del que he sacado la frase que da título a este seminario, ¿no? Romain Gary, uno de los hombres que estaban al pie de la tumba junto a André Malraux el día en que se entierra a de Gaulle el 12 de noviembre de 1970. Escribiendo sobre de Gaulle decía que era un soñador realista, un hombre que era capaz de soñar y al mismo tiempo de ser pragmático, un hombre de ideas y al mismo tiempo un hombre de acción, un hombre extraordinariamente duro y al mismo tiempo un hombre cariñoso que sabía que estaba dando la batalla por los débiles. Todo eso fue, y eso recuerda un poco a un Quijote, como supo ver el humorista Tim en 1960 en la prensa británica. Creo que con esto podemos dar por terminada la clase y dar por presentado el libro, y simplemente quedo a la espera de las preguntas que se me quieran hacer o de los comentarios que se me quieran hacer después de leerlo. Muchas gracias por su atención. Creo que debo dejar de compartir la pantalla. Creo que ya lo he hecho, ¿no? Sí, he dejado de compartir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora, brevemente. Onésimo. Sí, la pregunta es muy interesante porque claro, habla de la relación entre de Gaulle y la cultura, en buena medida, ¿no? La cuestión clave, un segundo que cierro esto para no distraer, es entender que a de Gaulle le interesa mucho la cultura, es un gran lector, y los escritores franceses muchísimo. Entonces, aquellos escritores comprometidos con la acción política, como Malraux, que es un inquieto, un intenso, a Madame de Gaulle, a Yvonne de Gaulle, no le gustaba mucho Malraux. Sin embargo, a de Gaulle le gustaba mucho hablar con él, porque era un hombre de letras y le gustaban mucho los hombres de letras. Cuando volvió a París en el año 1944, lo primero que preguntó cuando llega a su despacho en el Ministerio de Defensa es, cuando se entrevista con alguien que tiene una cierta autoridad, ¿qué tal está Mauriac? ¿Cómo está nuestro último premio Nobel de Literatura? Que él admiraba mucho. Entonces, Malraux es un hombre de izquierdas que ha combatido con
con la aviación y los republicanos en la Guerra Civil Española, que se escandalizó muchísimo cuando de Gaulle vino a ver a Franco. De hecho, dijo que si yo hubiera estado en el gobierno, si esto hubiera ocurrido cuando yo estaba en el gobierno y el general estaba al mando, yo hubiera dimitido inmediatamente. Bueno, habría que verlo. A de Gaulle le dio igual que Malraux dijera esto, ¿no? El mejor retrato de cómo es la relación entre de Gaulle y Malraux está en un libro que se considera uno de los libros más importantes sobre de Gaulle, titulado Les Chênes qu'on abat, los robles que cortamos, que es una evocación de las conversaciones personales entre de Gaulle y Malraux. Y es una reflexión sobre las ideas de Gaulle y cómo le va preguntando Malraux por qué piensa eso, qué piensa de lo que está sucediendo. La sensibilidad política de derechas o de izquierdas para de Gaulle era una simplicidad en cuanto a distinciones. No le interesaba. Le interesaba que la gente fuera profunda de pensamiento. Le interesaba que fueran capaces de dar respuesta a los desafíos. De hecho, una de las cosas que hacía con cierta frecuencia era simular una cosa que no pensaba para ver cómo reaccionaba el otro, ¿no? Y ya viendo cómo reaccionaba el otro, se hacía una idea de cómo era el otro, en vez de plantearle la pregunta, que a lo mejor el otro, al plantearle la pregunta, ya sabía que le quería contestar. Un intento como de una astucia. De Gaulle era muy astuto, recomienda mucho ser astuto al que tiene que mandar, ¿no? Una de las cosas que recomienda en Le Fil de l'Épée, mantener en oculto algunas cosas del mando, ser astuto. Pero para de Gaulle, por ejemplo, bueno, también Mauriac era un hombre más de inclinación izquierdista, ¿no? Había muchos gaullistas de izquierda también. Y había muchos de derecha y muchos católicos, claro, consideraban que de Gaulle había hecho grandes beneficios, ¿no? a la Iglesia en Francia, por ejemplo, la educación francesa, toda la educación que se hace católica, todo lo que se hace por la educación católica llega en gran parte de mano de Gaulle. De Gaulle es el gran reconciliador de la República y el catolicismo, en una república laica, que él no deja de hacerla laica. Él es un católico practicante, que eso sí, cuando él gobierna Francia, vamos, no hay nada más por encima de él, ¿no? Ni siquiera el Papa. Pero cuando visita al Papa, como católico, le visita como fiel católico, ¿no? Como bien dice Aguilón, ahí está su tumba para demostrar que era un parroquiano más delante de Dios, ¿no? La grandeur no era para su tumba, ¿no? Era para Francia, porque él entendía que Francia era una creación histórica, hija de, en el fondo, una voluntad humana que confluía con la de Dios. Malraux seguramente en algunas de estas cosas no le acompañaba tanto, pero entendía muy bien el pensamiento de Gaulle y le admiraba profundamente. O sea, Malraux era un gran admirador de Gaulle, de la misma manera que Mauriac. Mauriac tiene algunas reflexiones sobre de Gaulle interesantes. Tiene una pequeña biografía que, claro, es anterior, evidentemente, a la muerte de Gaulle, pero que es una evocación de Gaulle muy interesante, ¿no? Y esa sí está traducida al castellano, ¿no? Bien, no sé si te he contestado, pero por ahí va el asunto. Álvaro, sí. Álvaro Ferrari. Yo confieso que siempre me ha traído, pero que me cuesta entender y no siempre además me hago el sentimiento, aunque he entendido mucho más de lo que hasta este momento conozco. Pero quiero plantear el tema. Hay un libro que igual lo conocéis, pero justamente olvidado en este momento el nombre del autor, periodista ilustrado norteamericano Norman Webber, no me acuerdo el apellido. Él narra una reunión que en el año 43 en Casa Blanca vieron Churchill, Roosevelt con el cónsul norteamericano en Marruecos. Ha producido ya la preparación del avance norteamericano en el norte de África. Y cuenta, es un libro muy interesante porque está construido sobre las cartas que se intercambiaron Roosevelt. Voy a decir lo que estás diciendo, perdóname que interrumpa, porque me están diciendo aquí que no oyen. Está preguntando el profesor Álvaro Ferrari por qué ocurrió en la reunión cerca de Casablanca en el año 42, cuando se reúnen Roosevelt, Churchill, de Gaulle y Gigot, ¿no? Y la base documental a la que él hace referencia son unas cartas que... Hay un intercambio, y bueno, en una de las cartas cuenta lo siguiente, está memorando.
pasamos una agradable velada por la noche viendo el Atlas, que ya por los ventanales, bebiendo brandy y, como de costumbre, criticando solo la noche, criticando. Como de costumbre. Sí. Y eso me hace pensar, no sé qué piensas, en la actitud construccionista y crítica posteriormente de Gore va a adoptar la Gran Bretaña, el tipo de la Unión Europea, la actitud también de crítica a los Estados Unidos, a los que ha aludido. Hubo algo de política de rencor. Sí. Sí, entonces el profesor Ferrari dice que en esa reunión una de las cosas que cuenta Churchill en la carta del libro que menciona es que pasaron la noche bebiendo brandy, mirando a la cordillera del Atlas y criticando a De Gaulle, hablando Churchill y Roosevelt de madrugada. Y se pregunta él si esta reacción anglo-norteamericana y de alguna manera la postura dura de obstrucción de la política anglo-norteamericana o de oposición, porque no fue nunca capaz de obstruirla, no tenía fuerza para ello, durante la Segunda Guerra Mundial no podría ser la causa de la posterior inquina o mala visión que tenía de los anglo-norteamericanos desde el poder Charles de Gaulle. Bueno, la cuestión también es muy interesante, claro, porque esto es hablar de varias cosas aquí interesantes. Efectivamente, en Casablanca la maniobra era, De Gaulle tenía que ir allí para reconocer que a quien se iba a poner al frente del gobierno francés iban a ser, bueno, Darlan, que era uno que había estado en el gobierno con Pétain, que no estuvo porque lo mataron cuando se estaba intentando huir, cuando los alemanes invaden la zona hasta entonces libre de Francia, y el general Giraud, que es un hombre que había sido hecho prisionero en el año 40, en la ofensiva del 40, había estado prisionero de los alemanes, se había fugado, pero él sí había conseguido escapar y había vuelto a Vichy, lo habían llevado en un submarino a Gibraltar y pasa por Gibraltar, esta pequeña historia, y los americanos lo eligen, Roosevelt lo elige porque dice, este sí, este es un general manejable, que además es capaz de entenderse con Vichy y no de Gaulle, que es una especie de dictador en potencia, que además quien se ha creído que es para pedir nada. Entonces que venga de Gaulle y que le dé la mano a Giraud en nuestra presencia y que se ponga a sus órdenes. Y le piden que haga eso a De Gaulle. Y De Gaulle lo hizo. Lo hizo, pero dejando muy claro que no estaba dispuesto a admitir. ¿Qué le ocurría a De Gaulle? De Gaulle se daba cuenta que Francia estaba siendo vista como alguien definitivamente caído y que no iba a ser nadie después de la guerra por los ingleses y los norteamericanos. Si me permitís la comparación, estaba mirando cómo se pretendía hacer que Francia dejara de estar en la primera línea del mundo, cómo se miró a España después de las guerras napoleónicas en el Congreso de Viena, pensando que iba a dejar de estar en la primera línea del mundo. La gran diferencia entre Francia y España, entre lo que ocurrió a España en 1814 y lo que le ocurrió a Francia en 1945, es que ellos han tenido un De Gaulle, que fue capaz de rearmar políticamente el país y de volverlo a poner entre los grandes, haciendo una cosa que era prácticamente de ficción. Él mismo lo reconoce, un bluff, pero lo consigue. Y esto restablece la potencia política de Francia. De Gaulle era muy consciente, diríamos, su alergia a los franco-británicos no procede de cómo le trataron aquí, aunque él sufrió mucho con esto, porque se dio cuenta que a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra y sobre todo a partir de este desembarco, estaba claro que Churchill y Roosevelt querían acabar con él. Solo al final Churchill se va a dar cuenta, en Yalta, de que le viene bien Francia para mantener el equilibrio en Europa, porque la Unión Soviética va a tener demasiado poder y no va a quedar ni rastro del equilibrio que los británicos siempre han amado en el continente. ¿Podía estar esto en la raíz de la idea de que los ingleses no debían entrar en el mercado común cuando por 2 veces en los años 60 la veta de Gaulle? Sí lo está. Y lo dice De Gaulle, lo dice expresamente. Tienen ustedes unos vínculos demasiado estrechos con el otro lado del Atlántico y mientras esto sea así, no pueden incorporarse al proyecto europeo porque no participan de él. Están ustedes en otra cosa. Entonces, procede de ahí. Inquina.
Bueno, De Gaulle condecoró a Churchill con la Orden de la Liberación. O sea, le dio la condecoración más alta que él podía dar. Tenía una gran admiración a los Estados Unidos y a su potencia. Decía, qué bien le sienta el tranquilo ejercicio del poder al que tiene los medios para ejercerlo, dice en su primer viaje en el 44 a Estados Unidos, ¿no? Pero él sabe que tiene que defender a su país y es muy celoso de su independencia porque si no se lo comerá la mentalidad americana. Y él quería conservar Francia porque sin Francia el mundo no podría ser libre. Entonces tiene que resistir a la presión norteamericana, a una presión que hoy se diría de exceso globalizador, en ese sentido. Y tiene que distanciarse de la mentalidad británica que ha admitido que lo suyo es ser el fiel lugarteniente de los Estados Unidos. De Gaulle no es eso. Puede ser un aliado, pero no es un lugarteniente. Entonces, efectivamente, de ahí procede el choque. ¿No? ¿Y de qué? No sé si hay más. Si no, ya yo... ¿Sí, Gemma? Sí, una primera pregunta de Gemma Pérez es la frase de Gaulle de que la victoria es una cuestión moral. Sí, él lo sostiene sobre todo después de la guerra y cuando él interpreta que es una victoria. Entonces, la victoria no es una cuestión militar solo, es también una cuestión política y es sobre todo una cuestión moral. O sea, requiere que las libertades de todo un pueblo se unan, que eso lo hace la moral, ¿no? La decisión, la moral es lo relativo a la libertad, ¿no? Entonces, solo la decisión libre de los ciudadanos de un pueblo de luchar unidos por lo que ellos realmente son puede dar lugar a una victoria. Es imposible conseguir una victoria militarmente si tu pueblo no está unido o si no está apoyado en sólidas bases que se correspondan a lo que realmente son. ¿Se entiende? Se requiere para vencer la coherencia de, digamos, de los que están detrás del esfuerzo militar. Entonces, de ahí que cualquier error moral, cualquier egoísmo, cualquier triquiñuela en el seno de uno de los elementos combatientes conduzca fácilmente a la derrota y, sobre todo, traicionar los propios principios. Eso conduciría inmediatamente a la derrota, que es lo que él sostiene que le pasó a los alemanes, por ejemplo. En el caso de los polacos, él lo que sostendrá es que Polonia es capaz de resistir porque contra lo que cuando le dices en la guerra ruso-polaca. No, en la Segunda Guerra Mundial es una cosa distinta a la que les ocurre, porque va a ser muy, muy complicado. En la guerra ruso-polaca los polacos consiguieron vencer a la Unión Soviética, para sorpresa de todo el mundo, en 1920, el llamado milagro del Vístula, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos de victoria moral que pone De Gaulle y es un desmentido de que la lucha de clases esté por encima de la solidaridad nacional. En cambio, ¿qué le ocurre después de la guerra? Después de la guerra lo que le ocurre es Polonia sigue siendo independiente, pero está dominada por la URSS. ¿Qué va a intentar De Gaulle cuando esté en el gobierno? Distinguir. Es decir, no, yo voy a intentar entenderme de manera bilateral con Polonia sin pasar por Moscú. Voy a intentar entenderme con Moscú y voy a intentar entenderme con Varsovia. Esto a los soviéticos les hacía bastante gracia, ¿no? Porque era en cierta manera una ingenuidad por parte de De Gaulle, pero era una ingenuidad que tenía mucha retranca detrás, porque lo que venía a decir era, no, Polonia no es un país comunista, no existen los países comunistas, existen las naciones. Y esa máscara ideológica se caerá tarde o temprano y volverá a emerger la nación, que tiene una gran importancia para Europa. Polonia tiene que estar presente en Europa. Entonces, de ahí que él considere la responsabilidad moral es la responsabilidad de dónde orienta su libertad un pueblo, si la orienta a la coherencia con lo que es o no. Y sus autoridades,
Si los militares saben servir al deber político como deben hacerlo o no. Si los políticos son desinteresados y sabios o no, etcétera. Sí, la segunda pregunta. Sí, la pregunta es la relación de Gaulle y de Francia con la Unión Soviética, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como durante la Guerra Fría. De Gaulle en ningún momento dice que, vamos, durante la Segunda Guerra Mundial va a ver a Stalin y le pide ayuda porque Stalin es un aliado. Es uno de los 4 grandes que estaban combatiendo. Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China. Eran los 4 grandes cuando se reunían. Al final acabarán diciendo que hay 5 grandes porque De Gaulle consigue que se incorpore de Matute a Francia, entre los 5 grandes que tienen voto con asiento permanente y capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces esto lo consigue De Gaulle muy al final, ¿no? Y gracias a que Churchill le apoya. Pero la cuestión clave, digamos, para entender la relación con la URSS es: De Gaulle se dio cuenta que Inglaterra y los Estados Unidos podían acabar desdibujando Francia y su poder en el mundo y anulándola, retirándole su independencia. Entonces tenía que buscar apoyo en cualquier otro sitio. Y fue a buscarlo directamente en la URSS. Una de las cosas que Stalin le pidió a cambio es que reconociera al gobierno de Lublin y no al gobierno polaco en el exilio, al gobierno comunista que se había inventado Stalin en Lublin. La respuesta de Gaulle fue la típica diplomática, ¿no? Pues enviamos un representante ante el gobierno polaco en Lublin, pero no reconocemos al gobierno. O sea, lo reconocemos de hecho, muy típico, lo suelen hacer los países cuando tienen un compromiso diplomático grave. De hecho, os reconocemos, de derecho no os reconocemos de momento. Entonces, luego, durante la Guerra Fría. Entonces, durante la Guerra Fría, De Gaulle siempre insiste, ¿no? Yo estoy con Occidente, pero Occidente tiene que respetar la independencia francesa. Los norteamericanos, después de la Guerra de Corea, se empeñaron en hacer de la OTAN una estructura gobernada por generales norteamericanos. Esto a De Gaulle no le gustaba nada. Y menos en las circunstancias en que estaba Francia, ¿no? Entonces, él muchas veces va a intentar entenderse con los soviéticos y es porque, por la razón que hemos dicho, o sea, él considera que la ideología no es nada, que las ideologías pasan, que todo eso se acaba cayendo, que lo que existen son las naciones, los pueblos. Y eso sí que tiene fuerza permanente si haces una política que permita que se mantenga su consistencia histórica. Entonces él lo que dice es: algún día nosotros no somos enemigos de Rusia. Francia es tradicionalmente amiga de Rusia. Va y lo dice allí, ¿no? Y los llama rusos, ¿no? No tiene ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, los otros ya saben con quién se juegan los cuartos, ¿no? Y propone entendimiento con los rusos. Y recibe a Khrushchev. Y todo ese juego de Gaulle con la Unión Soviética, y viaja a la Unión Soviética, un viaje verdaderamente impresionante donde fue muy aclamado y fue recibido en sitios donde no se recibió a nadie. Eso sí, dijo quién era. Por ejemplo, dijo: no, yo querré ir a asistir a misa durante mi viaje, ¿no? Y tuvieron que montar rápidamente, ¿no?, sitios donde el general pudiera ir a misa, ¿no?, los soviéticos. Asfaltaron alguna calle a propósito para conseguirlo. Son historias divertidas estas. Yo Pero en definitiva, tengo una pregunta. Hay alguien que habla de fondo, pero ya ahora escucharemos. En definitiva, hay una búsqueda de el equilibrio entre la relación con los Estados Unidos para que no impidan que Francia actúe de una manera independiente en el mundo, y la búsqueda de un entendimiento con los norteamericanos por otro lado. No, pero vamos, nunca... En eso, diríamos, De Gaulle se mantiene siempre... El criterio es independencia. O sea, yo no dependo
de la política norteamericana. Puedo ser aliado suyo, pero no soy un siervo, ¿no? O no soy un simple comparsa de sus intereses, ¿no? Entonces, esa es como la clave para entenderlo. De todas formas, sobre esto, en la historiografía hay mucho debate. Hay un libro sobre De Gaulle y Rusia precisamente que trata de esto. Cristina y Santiago levantan la mano. Yo creo que había alguien más que levantaba la mano aquí en la red. Rafael quiere hacer una pregunta. Rafael Escobedo. Vamos a darle entrada a Rafael Escobedo. Puedes hacer la pregunta a ver si te oigo. O si no, escribirla en el chat. De vez en cuando se te Sí, oye, no, Rafael. Sí, te oigo, te oímos. sí. Bueno, estamos de Gaulle. Estamos viendo, sobre todo en este turno de preguntas, su afición a hablar con todo el mundo, a jugar a un montón de bandas, muchas de ellas sorprendentes e impactantes. Una de las cosas que has mencionado en tu presentación ha sido precisamente esa entrevista que tuvo con Franco. La relación de Gaulle con Franco, pues también, bueno, puede calificarse en términos generales de positiva, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cuál eran los componentes o cuál era el contenido de esa relación? De la relación de Gaulle con Franco. Bueno, vamos a ver. La relación de Gaulle con la España de Franco, en breve síntesis, puede decirse: uno, la relación de Francia con España mejoró a partir del año 58 con De Gaulle porque se hizo más pragmática. Pero España le interesaba muy poco. En general, le interesaba muy secundariamente porque España era una potencia muy de segundo orden y De Gaulle estaba muy pendiente sobre todo de las potencias de primer orden. Entonces, a De Gaulle personalmente, por ejemplo, lo único que hay en correspondencia con Franco son cosas de saludos muy protocolarias, salvo esto que aparece al final, que es un interés de Gaulle por viajar a España, que no la conoce y quería conocerla, también porque culturalmente España le interesaba, porque quería quitarse de en medio de Francia y era un país vecino, pero vamos, ya digo que estaba planeando para el año siguiente un viaje a China, a la China de Mao, para que se produjera ese encuentro, y quería encontrarse con el jefe de Estado español. Entonces, él, que Franco significara políticamente una cosa, que tuviera una determinada filiación política, le importaba muy poco. Era el jefe de Estado de España y le daba igual cuál había sido la historia anterior. Él ya asumía la historia de España, era un hecho. Y, como he dicho antes, entendía que Franco había tenido un efecto beneficioso para España. De la misma manera que otros dictadores habían tenido efectos beneficiosos en sus países. En eso Franco era muy De Gaulle era muy pragmático, ¿no? Él, cuando veía la historia de Francia, por ejemplo, no se fijaba en si los gobernantes eran más o menos democráticos, eso era una cuestión de la forma de gobernar en cada tiempo. Él lo que se preguntaba es: ¿dejó una Francia más grande o no? ¿No? ¿Engrandeció a Francia o no este gobernante? Entonces, en función de eso y de lo que ha hecho, responde, ¿no? En el caso de Napoleón hace matices porque la deja un poco más pequeña territorialmente, pero habla de otros elementos que la hicieron grande, ¿no? No sé si con eso te he contestado. Sí, Espero que muchas sí. gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Cristina, os ir rápido porque si no ya... ¿No? Porque pienso en la constitución que planteó, en la cual excluía a los partidos políticos, porque precisamente yo pienso que no quería que primara una ideología o un interés de los partidos, de poderes, ¿no? Pero en el fondo mi pregunta es: ¿y entonces De Gaulle, cuál era su idea de política? ¿Cómo era su inclinación, su orientación para manejar un gobierno, para que este sea justo y equitativo? Porque por un lado, esto que hay, que visita y quiere el apoyo en cierto momento de la guerra de un aliado, pero ¿quién representa a ese aliado? Pero en lo que yo interpreto, no era comunista, pero buscaba un bien común y tampoco se alinea con un capitalismo, con una ideología como la de globalización que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es su idea política de gobierno? Sí. La pregunta que hace Cristina, que seguramente fuera no habéis oído, es, bien, De Gaulle,
qué idea política tiene concretamente o cómo podríamos definirla, qué significa la Constitución que hizo y cuál es su actitud ante los partidos. Bueno, la idea política de Gaulle la hemos procurado ir reflejando o al menos esbozando a lo largo de la intervención. Es muy complicado de explicar. O sea, de Gaulle no es, primero, no es un estadista, es un estadista y no un hombre de partido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, eso sí, para los que rechazaban las decisiones que él tomaba como hombre de Estado, se convertía en algo peor que un partido. Se convertía en la imposición de una idea. Por eso intentaban matarlo, algunos, ¿no? Los nacionalistas extremos de la derecha dura pro-Argelia francesa, ¿no? Y los herederos, en cierta manera, de Vichy. De Gaulle no era partidario del comunismo. Lo rechazaba completamente porque entendía que era una anulación de la libertad, ¿no? Pero dentro de eso, a De Gaulle lo que le interesaba era, uno, y es el designio que él intenta hacer de la Constitución de la República Francesa, que el pueblo esté convenientemente representado por el jefe del Estado, pasando por encima de los intereses de los partidos políticos. Tiene que haber partidos políticos, es imprescindible en una democracia, pero no deben hacer tambalearse al poder político los juegos de los partidos. Y es lo que hace en la Constitución. En la Constitución separa de una parte al legislativo del ejecutivo y le da al ejecutivo una fuerza que le hace preeminente sobre el legislativo en algunos aspectos, concretamente en los aspectos relativos a la política exterior, a la defensa y a las grandes líneas del gobierno del Estado. Luego, para las decisiones políticas menores, los políticos en el Parlamento, los políticos de los partidos en el Parlamento, deberán debatir para establecer la legislación que gobierna al país. Pero hay por encima una especie de poder moderador más estable, que es el poder del presidente de la República. Lo que le da es como una capacidad de templar las luchas políticas. Entonces eso es fundamentalmente el designio de la Quinta República Francesa, que en cierta manera, claro, es similar a lo que hay en la Constitución norteamericana o lo que hay en una monarquía. Por eso se habla a veces de Gaulle como el creador de una república coronada, ¿no? O el hombre que establece un régimen que François Mitterrand lo llamó un golpe de Estado permanente, porque hay una intervención del jefe del Estado permanentemente sobre la política. Luego él fue 14 años presidente de la República con la Constitución que le había hecho de Gaulle y estuvo encantado de ejercerlo, pero escribió un libro que se titulaba así, Le coup d'état permanent, o sea, curiosamente. No sé si con esto queda un poco mejor definido el asunto. Gracias por la pregunta, Cristina. Jesús y Santiago. Pero un poco también es lo que le pasa a PP, de que los dos partidistas no dan para nada y por eso se presta como hacer entonces, ¿qué les distinguía a PP y a León para tener la misma idea al principio, un poco después, pero que luego fuera más democrático y que era esa componente de la... Sí, la pregunta de Jesús Dorado es ¿qué diferencias encontramos entre De Gaulle y Pétain? Ya que Pétain también estableció un sistema que intentaba salvar las dificultades que había supuesto la Tercera República, esa danza de los partidos, mediante un régimen más autoritario, de alguna manera parecido al régimen de Franco. Pues la diferencia es fundamentalmente esta, ¿no? De Gaulle nunca renunció al sufragio universal. Al contrario, nada más volver de la guerra, el gobierno provisional de la República le dio el voto a las mujeres. Las mujeres empezaron a votar en Francia con De Gaulle en el año 45, que a veces se piensa que Francia siempre va por delante. Aparte de que pensar que hay gente que va por delante en la historia y gente por detrás, es siempre un engaño o una idea un poco equivocada de qué es la historia, que es una cosa bastante más complicada que una línea recta.
De Gaulle confía en el sistema que lleva a preguntar al pueblo para establecer la legitimidad del gobernante a las alturas en que está. Pero sobre todo cree en la legitimidad del país en un sentido en que Pétain no cree. Por ejemplo, la gran diferencia entre De Gaulle y Pétain es que De Gaulle no quiere rendirse a los alemanes en el 40 y Pétain sí. Esa es la diferencia clave. Entonces, esa diferencia que puede parecer poco importante es el fundamento de la idea de resistencia y de con quién puedes pactar y con quién no. Es una delgada línea, pero es la que marca la diferencia entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, en la opinión de Gaulle, y si se mira con un poco de cuidado te das cuenta de que históricamente tiene razón. Ciertamente Pétain lo que hizo era una cosa que todos los franceses querían en ese momento, que era parar aquella guerra que estaba siendo una carnicería y quedarse tranquilos. Y De Gaulle lo sabía. Les ha dado lo que quieren. No está haciendo una cosa que sea impopular. Les ha dado lo que quieren. Pero eso no se puede hacer si eres un buen político. Tienes que darle la oportunidad de rehacerse, porque luego querrán rehacerse. Cuando estén caídos, echarán de menos haber perdido lo grandes que eran. Conozco a los franceses. Entonces, él en la intimidad dice eso, pero luego políticamente lo que les dice es, no, siempre a continuar luchando, porque sabe que a la gente o les animas y les das esperanza, que es la idea de este escritor que citaba al final, Taubriac, o les das esperanza y les levantas hacia un futuro mejor, o si no, la gente acabará, en primer lugar, cediendo y luego desanimándose, como sin propósito. Entonces, Pétain lo que les da es la solución facilona. De Gaulle lo que les ofrece es la solución que tendería a levantar al país. Entonces, no es una cuestión, la democracia es un medio. El contenido es la clave. Pero al mismo tiempo De Gaulle se da cuenta que tiene que hacerlo democráticamente. Pero bueno, Pétain también podría haber, si no se hubiera producido la invasión alemana que se produjo, Pétain, y hubiera tenido el apoyo norteamericano, el régimen de Pétain hubiera evolucionado hacia una transición a la democracia como evolucionó el de Franco. A lo mejor con él allí muriéndose en los años 50 como un abuelito. Eso podría haber ocurrido, pero Francia ya no sería lo que soy. Sería un país dependiente, absolutamente menor, y que habría perdido toda su fuerza en la Segunda Guerra Mundial. No hubiera recuperado nada de su vigor político internacional, ¿no? Ni probablemente tampoco nacional. Entonces es una cuestión interesante ver las diferencias que hay entre ellos. La pregunta en eso es interesante. Santiago de Navascués. Cristina. No. Bueno, creo que la propuesta de que Francia tuviera un puesto entre los grandes la llevó Churchill, y en concreto en la ocupación de Alemania, que era una cuestión clave en Europa. Los soviéticos lo admitieron, pero no era iniciativa suya. Hubieran tenido más ventaja con 4 votos que con 5 votos. Eso sí, ellos eran conscientes de que esto no importaba tanto. O sea, que a los efectos, lo que sí forzó Stalin después de la Segunda Guerra Mundial fue que tuvieran derecho de veto incluso aunque les afectaran los temas debatidos en Naciones Unidas. Porque al principio la norma era los grandes tienen derecho de veto excepto en aquellos asuntos en los que ellos estén implicados. Y ahí Stalin lo que dijo, no, eso no. Entonces creo que la iniciativa no fue de la Unión Soviética, aunque lo admitió sin problema. O sea, no hizo un problema de esto, si no, no hubiera salido, ¿no? Pero me parece que la iniciativa no fue suya. Pero bueno, podemos discutirlo más adelante. Si tienes una fuente clara en la que se ve que la iniciativa es suya, lo hablamos. Pero la iniciativa, yo en lo que sé, fue una iniciativa británica.
Sí. La pregunta de Santiago de Navascués es, hemos hablado de la relación con Estados Unidos, la relación con la Unión Soviética, en parte con España, ¿y qué piensa de Alemania? Bueno, pues de Alemania es muy interesante lo que piensa De Gaulle. Inicialmente, Alemania es un país derrotado, que hay que vigilar cuidadosamente, que hay que pedir una zona de ocupación, que hay que conseguir que de alguna manera resarza todo el daño de nuevo que ha hecho a Francia, e inmediatamente lo que plantea es, Alemania no debe tener ejército, de hecho se opone al proyecto de Comunidad Europea de Defensa en el año 52-54, que es un proyecto nacido en Francia en esos años. Y en segundo lugar, pone en marcha, cuando llega al poder, un proceso de reconciliación con la República Federal Alemana. Un proceso de reconciliación acelerado y que él busca personalmente mediante el diálogo con Adenauer. Entonces es una de las obras importantes de Gaulle, la reconciliación franco-alemana. Entonces De Gaulle estima que De Gaulle en gran medida es un carolingio, ¿no? Es un hombre del centro carolingio de Europa, ¿no? El centro occidental de Europa. Entonces él entiende que él ha vivido dos grandes guerras contra Alemania. Él hablaba alemán bien, ¿no? Había pasado veranos en Alemania desde niño, leía y hablaba alemán correctamente, ¿no? En inglés se manejaba peor. Él entiende que la Europa unida precisa de franceses y alemanes, italianos, bueno, belgas, holandeses, bueno, luxemburgueses, pero precisa de cada pueblo con una identidad propia y una independencia propias. Y lo que quiere conseguir con los alemanes es una reconciliación duradera. Y de ahí que busque la relación con Adenauer personal, incluso de amistad, y que la consiga, ¿no? De hecho, firmaron el Tratado del Elíseo, que a los norteamericanos no terminaba de gustarles, en el año 63, que fue un gran logro de creación de una amistad en el lugar donde había habido una enemistad brutal durante más de un siglo. Bien, y creo que con esto ya está. Muchas gracias por vuestras preguntas tan interesantes y abundantes. ¿Cómo no iba a ser un carolingio si era el gran Charles? Sí, tiene razón. El profesor Escobedo. Le Grand Charles tenía que ser un carolingien. Bueno, pues nada, a seguir profundizando en De Gaulle y en otros apartados de la historia. Muchas gracias a todos, especialmente gracias a Maiku Díaz de Terán por estar detrás de la organización de este seminario también a través de la red, y hasta el próximo. Buenas tardes a todos.